Cada vez que Isabel Díaz Ayuso se va a enfrentar a unas elecciones en las que se elija a la comunidad y se elija también a los ayuntamientos, porque hace 2 años, cuando ella decide adelantarlas, solo se votaba la comunidad de Madrid. Ahora se van a votar los dos y efectivamente lo que se está temiendo el gobierno de la Comunidad de Madrid es que en eso de elegir los dos haya un votante que diga, bueno, si yo voto a mi municipio, a mi alcalde socialista, ¿qué votaré en la comunidad? Enseguida lo vamos a analizar, pero antes, claro, sepan ustedes que hoy, 2 de mayo, va a suponer que volvamos a ver juntos a Díaz Ayuso y a Feijóo. El líder del Partido Popular va a estar muy presente en esta campaña electoral, como él mismo ha anunciado, Feijóo y Ayuso. Y aquí la gran pregunta, ¿suman los líderes nacionales o restan? En un instante vamos a desgranarlo, pero antes vamos a saludar a Joan Navarro. Joan, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que es una de las grandes preguntas en esta precampaña. Un líder nacional en elecciones autonómicas y municipales presente en esos actos de presidentes autonómicos, de líderes de los partidos autonómicos, de alcaldes, ¿suma o resta? Pues la verdad es que depende de cómo esté el clima electoral en cada momento, pero normalmente, y sobre todo en elecciones municipales, más del 70% de los electores van a votar lo mismo en las elecciones municipales de ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que lo que van luego a votar en las elecciones generales. Por lo tanto, en términos generales, los líderes suelen sumar a la campaña más municipal que autonómica, pero suelen sumar. ¿Qué opináis vosotros? Juanma. Sí, desde luego yo creo que, a ver, el liderazgo por supuesto que suma y esto lo tendremos que ver en principio el 28 de mayo, en la medida en que, por ejemplo, Feijóo sí que va a hacer una campaña con cariz nacional y va a intentar llevar el debate a la discusión política y además ese renovado liderazgo del PP se supone que tiene que funcionar a favor suyo, a favor de los candidatos del PP. Y en el caso del PSOE también ellos consideran los candidatos que la gestión del gobierno les está sumando frente a unos meses anteriores en los que se decía y los que ellos sentían que la gestión del gobierno podía restarles por las reformas polémicas que había hecho en los últimos meses y también por el choque por la ley del sí es sí. Ahora creen que la gestión del gobierno con las reformas que está sacando adelante, como aparte del ingreso mínimo vital, la reforma de las pensiones, la ley de vivienda, que todo ese tipo de elementos puede sumar y sobre todo ilusionar al votante progresista. Veremos a ver, porque eso desde luego creo que también va a pesar en la balanza. Yo es que creo que depende, es decir, entiendo que los liderazgos nacionales de forma general sumen, pero también hemos visto que hay dirigentes autonómicos que tienen una marca propia que supera la de las siglas o la del líder nacional. El último caso, dentro del PP, por seguir, no creo que Feijóo le restara a Juanma Moreno, pero tengo la sensación de que la victoria de Andalucía tuvo que ver fundamentalmente con la marca propia de Juanma Moreno. Claro. Y yo creo que en el caso de los varones socialistas es cierto que hay muchísimas de las cosas que ha hecho el Gobierno de España que les va a servir para exhibir esa gestión, pero también hemos visto cómo algunos dirigentes autonómicos se quieren desligar todo lo posible, en este caso de Pedro Sánchez. Pero vamos al perfil más inquietante de votante para un partido político, que es además una de las claves para decantar la balanza en estas elecciones. El indeciso, quien no ha elegido su voto. Eso es lo más inquietante para un partido político y casi 1 de cada 4 personas no va a decidir el sentido de su voto hasta la última semana, es decir, hasta la recta final de la campaña electoral. Aunque algunos no tienen dudas, ¿usted sabe a quién va a votar ya? Sí. Sin duda. Lo tengo claro. Cada vez más personas deciden su voto más tarde. Tengo que pensarlo, así que probablemente espera el último momento. El problema de los partidos es que no presentan los programas hasta muy tarde. El 23% de los electores, según el CIS, lo dejará para la última semana, un porcentaje que ha ido subiendo con los años por varias razones. Quizá una de las principales se deba a la propia fragmentación del sistema electoral. Por ejemplo, también la mayor oferta informativa que existe ahora. Redes sociales, noticias constantes, necesitamos más tiempo para digerirlas
¿Y cómo es el perfil del indeciso? 2 de cada 3 son mujeres. La mayor parte tiene más de 65 años, es de clase media y tiene estudios superiores. La razón tiene que ver con que las personas de más nivel de estudios son las más descontentas políticamente en España. Y si uno mira estrictamente ese tipo de perfiles, pues puede empezar seguramente a identificar colectivos donde los grandes partidos fundamentalmente, pero también el resto, van a focalizar sus estrategias. En cuanto a la ideología, la mitad de los que dudan se considera de centro, pero hay más en el bloque de la izquierda, 31% frente al casi 10% de la derecha. No saber todavía si Sumar y Podemos concurrirán juntos es un factor muy importante a la hora de explicar por qué, si la izquierda ya suele tener mayores niveles de indecisión, esta vez la indecisión lo lógico es que sea mucho mayor. Hay un nuevo partido, más fragmentación y también más incertidumbre. Indecisión que esperan los expertos se vaya corrigiendo a medida que se vaya clarificando todo. Ya cada uno me está preguntando cuál es su cámara para hacer la pregunta a Joan. A ver, empiezas tú, Juan. Una pregunta para Joan. Hay muchos elementos para que, digamos, ese votante indeciso no haya decidido su voto hasta el último momento y esto parece que es creciente, pero ¿cuánto influye que ahora haya una fragmentación de partidos políticos de tal manera que cualquier ciudadano tiene más fácil encontrar dos opciones que le pueden gustar frente a la época tradicional del bipartidismo, donde al final buscabas opciones contradictorias, ¿no? Al final todo el mundo ahora tiene un partido más cerca a un lado y otro más cerca al otro, pero siempre partidos de un espectro político más o menos similar. Efectivamente, por eso hace apenas 4 años apenas el 18% tomaba la decisión los últimos días. Hoy es el 23%, pero es que hay más opciones. Hemos estado muchos años quejándonos de que este era un país, de que tenía un bipartidismo imperfecto, ahora que tenemos un bibloquismo imperfecto, los electores tardan más tiempo en tomar decisiones. Pero sobre todo los datos de los últimos días lo que nos dicen es que la izquierda se está reorganizando y que está habiendo una transferencia de votos esencialmente de Podemos hacia Sumar, que todavía no aparece con claridad en las encuestas, y eso lo que hace es que aparece como indecisos cuando estamos hablando de las estadísticas. Ese bloque, de todos modos, dentro de las próximas semanas, no ahora porque estamos en elecciones municipales, pero probablemente en cuanto estas acaben, acabará con bastante estabilidad y pasaremos del 70% actual de la gente que ya tiene decidido el voto al 75%, que suele ser lo normal en unas elecciones generales. Profesor Navarro, muy buenos días. Yo creo que veníamos comentando antes en la mesa, ¿no? En estos momentos Isabel Díaz Ayuso tiene 3 hándicaps para plantear su campaña. La primera y fundamental, que parte de unos resultados muy buenos de las anteriores elecciones. La segunda, clarísima, y es el tema de la doble urna, es decir, por primera vez se enfrentan las elecciones donde se eligen presidentes o presidenta de comunidad autónoma y alcaldes y alcaldesas de municipios. Y tercero, que el contexto es a priori de unas expectativas de que al Partido Popular le puede ir al alza, ¿no? De hecho, venimos de esa mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Por lo tanto, es muy importante, yo creo, que ella consiga acceder a ese sector del electorado que en un momento determinado puede bascular entre PP y PSOE. De hecho, vimos las últimas elecciones como fue un porcentaje importante, si quiere revalidar esa mayoría absoluta. Realmente el perfil de Isabel Díaz Ayuso como una persona que confronta directamente con el presidente del Gobierno, como una persona que no se caracteriza por un perfil, digamos, dialogante o moderado, sino que es una mujer de convicciones muy firmes y formas también muy firmes, por decirlo de alguna forma, ¿le favorece o le puede perjudicar a la hora de optar a conseguir los votos de esa parte del electorado? La verdad, Cristina, es que lo has dicho casi todo, pero date cuenta de una cosa, en las elecciones anteriores la confrontación de Díaz Ayuso era con el presidente del Gobierno. Ahora parece ser que la confrontación es ya con el ministro de la Presidencia, va bajando un poco el escalafón de la confrontación. Lo digo esto como ejemplo de que cuando tú tienes unas expectativas tan altas y todo te está yendo teóricamente tan bien, luego cualquier error que puedas cometer en campaña, cualquier fallo que puedas cometer en campaña va a bajar las expectativas y los resultados de la noche electoral va a tener más dificultades para explicarlos. Las encuestas no se ponen de acuerdo si Díaz Ayuso va o no va a conseguir la mayoría absoluta. Yo hoy estoy más por pensar que muchos votantes que no votaban al alcalde socialista en las elecciones anteriores van a tener que tener un problema de decisión con la papeleta. Van a votar posiblemente alcaldes socialistas por un lado, y la papeleta de Díaz Ayuso, que sí que votaron en las anteriores elecciones, les va a costar bastante más. Luego, Díaz Ayuso hoy está más lejos de la mayoría absoluta de lo que probablemente muchas encuestas estén diciéndonos.
Joan, otro asunto. Hablábamos de los indecisos y nos daba la sensación de que el espectro político está tan fraccionado y que algunos indecisos o algunos votantes se mueven, digamos, en la linde de dos partidos políticos, que da la sensación de que en campaña ha perdido peso la idea de vender un proyecto político y está ganando importancia la de no cometer un error. Bueno, las campañas electorales han sido siempre una máquina de cometer errores para los partidos que se enfrentaban a ellas con dificultades. Los errores marcan más el comienzo y lo que es la trayectoria de una campaña electoral que posiblemente los aciertos. Los aciertos los partidos los hacen durante el tiempo que no es el tiempo de campaña. Esto es algo que viene ocurriendo con normalidad. Lo que ocurre es que ahora tenemos muchos más partidos, hay unas probabilidades de cometer errores mucho más altas y por lo tanto nos fijamos posiblemente mucho más en ellos. Pero la clave de cualquier campaña electoral, insisto, no ahora, sino siempre ha sido no cometas errores, sobre todo cuando estás cerca de la campaña electoral, más bien mantente en la posición en la que habías llegado, intenta que el adversario los cometa para que a ti te dé el margen que te falta para poder subir esos puntos, que son los 2, 3, 4 puntos como mucho que en una campaña electoral siempre se juegan. Claro, porque cometer un error, Cristina, es muy fácil y supone darle un regalo, pero envuelto y con lazo y todo al rival, ¿no? Y además, como comentábamos antes, las campañas electorales importan cada vez más. De 8 años a esta parte estamos viendo como cada vez son más determinantes. Por lo tanto, un error en una campaña electoral es lo que puede hacer al final que se acabe optando por la papeleta de tu competidor en vez de por el tuyo. Acordaos, por ejemplo, de lo que le pasó a Vox en las elecciones andaluzas con el mitin de Meloni, que pensaban ellos que iba a ser un elemento importante de movilización de su voto, y según nos estaban diciendo los trackings diarios, parece que fue al revés. Desmovilizó a votantes suyos, que yo creo que se asustaron un poco, y ese voto pasó al Partido Popular. Por lo tanto, efectivamente, la clave de una campaña es no meter la pata. Buscaron lucirse y a veces es verdad que es mejor renunciar al lucimiento para no cometer errores que lo contrario. Pero es que la línea es muy delgada, Paloma. Sí, es delgada, sí, y además influye mucho la opinión pública, cómo reciban esos mensajes. Hemos visto, yo recuerdo muy bien en las últimas elecciones generales, cómo en el caso de Ciudadanos, Albert Rivera, cada día que era una campaña, era para él un desastre mayor. O sea, hemos visto también cómo realmente en campañas electorales se puede ir al traste todo de una manera todavía mayor de la que pensabas, ¿no? Yo de lo que ha dicho Joan me quedo con varias cosas. Con respecto al tema de Ayuso, y lo comentábamos también antes, el verdadero agobio que hay en la Puerta del Sol con el tema del voto dual es que en las últimas autonómicas, en las del año 21, Isabel Díaz Ayuso recibió muchísimo voto prestado y ellos entienden que ahora es muy difícil que en Móstoles, en Fuenlabrada, en Leganés, la gente socialista, tradicionalmente socialista, coja la papeleta de su alcalde del PSOE y luego vuelva a apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Y este es el verdadero problema, todo ese voto prestado que tiene del cinturón rojo. Y sobre los indecisos, añadiría una pregunta, por si me puede decir Joan, si está medido cuando hay una mayoría, aunque no sea absoluta en el caso de Ayuso, pero cercana, si los indecisos suelen también inclinarse hacia la opción ganadora o si hay de todo tipo, es decir, que puedan llegar a dar vuelcos en este sentido. Los indecisos no suelen volcar, no suelen hacer un vuelco de las elecciones, porque los indecisos lo son cada uno de su partido, cada uno de su espacio electoral. Por lo tanto, lo que puedes hacer es activar tus indecisos. Es muy difícil que un partido que esté próximo a ti active los tuyos. En todo caso, los indecisos hacen que esa variación en la campaña electoral de 1 o 2 puntos que suelen tener los partidos políticos, si han activado sus indecisos, la tengan. Pero los indecisos no suelen dar vuelcos, salvo en algunas campañas electorales muy excepcionales, como fue la del 2000, donde no fueron los indecisos del Partido Socialista, sino que el Partido Socialista mandó a la abstención cifras de 2-3 millones de votantes. Salvo en estas ocasiones que son muy excepcionales y que no estamos en este contexto, los indecisos suelen dar muy pocas alegrías y tampoco muy pocos disgustos. No te vas a quedar sin preguntar. Venga, Juanma. Sí, a ver, yo quería preguntar al profesor Navarro por la cuestión del voto estratégico, que me imagino que ahora, como hay tanta fragmentación política, eso puede operar en la conciencia del votante. Es decir, ¿hasta qué punto un votante vota no solamente su opción preferida, sino que vota gobiernos? Es decir, que su voto se transforme en un gobierno, ¿no? Lo digo porque precisamente vamos a ver, sobre todo al final de la campaña, al Partido Socialista pidiendo voto útil a su favor, igual que también entiendo que el Partido Popular. En el caso del PP lo tiene más fácil porque ha conseguido anular una de las candidaturas de la derecha, como era Ciudadanos.
En el caso del Partido Socialista no está tan claro, pero es verdad que lo que defiende ahora son precisamente gobiernos en buena parte de España. ¿Hasta qué punto eso va a operar en la mentalidad del votante? Bueno, es fundamental, es absolutamente fundamental, pero tanto en el caso de la derecha como en el caso de la izquierda. Piensa que para el presidente, para Feijóo, el presidente del Partido Popular, él se va a presentar a las elecciones como candidato a presidente, pero todos los electores tienen claro que va con un vicepresidente, que es Abascal. Por lo tanto, ahí hay un voto estratégico fundamental, tanto para los que quieran votar al Partido Popular como para todos aquellos que quieran votar a la izquierda, o abstenerse en el caso de la izquierda, que tienen que estar pensando que la abstención en la izquierda puede favorecer esa coalición de gobierno entre el Partido Popular y Vox. Pero es que ocurre exactamente lo mismo en el caso del presidente Sánchez y de Yolanda Díaz. Quizá por eso en estos momentos estamos viendo esa reorganización de la izquierda, en donde está intercambiando a Yolanda Díaz por el candidato razonable que tuvo en su momento, que era Pablo Iglesias. Hoy los electores votan pensando en el presidente y pensando quién va a ser el vicepresidente de esa coalición de gobierno. Es, por lo tanto, el momento de la historia de nuestras elecciones en donde el voto estratégico tiene un mayor peso. Joan, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto, muchas gracias a vosotros. Que vaya Joan eliminando citas, que vamos a tener que hablar mucho de aquí hasta las elecciones y después, claro, como decías, Juan, después, porque luego lo de los pactos... Tenéis que hacer una sección fija, la sección de Joan Navarro. Sí, no, tenemos sección fija, vamos, aquí en política hay lo que nos va a dar de aquí hasta las elecciones la política. Por cierto, en pre-campaña y también en campaña se ha metido el asunto de la vivienda. Y fíjense